Hola a todos mis amigos de tu canal GoToViajes, tu canal de viajes. El día de hoy voy a dar información oficial del gobierno japonés para todas las nuevas restricciones que rigen a partir del 11 de octubre. Quédate a ver este video y aquí te voy a contar toda la información necesaria que tú necesitas para tu próximo viaje hacia el Japón. Y no te olvides, dame like, suscríbete, comparte con tu familia y con todos tus amigos y haz clic en la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos videos que subamos a este canal. Así que, sin más tiempo que perder, ¡comencemos! Hola a todos mis amigos de tu canal GoToViajes, tu canal de viajes. Si estás mirando este canal por primera vez, mi nombre es Ricardo y tengo más de 20 años de experiencia trabajando aquí en el Aeropuerto Internacional en Narita, Japón. A partir del 11 de octubre de este año, el gobierno japonés cambió sus restricciones, sus normas, sus reglamentos para poder venir de turista a Japón. Como expliqué en un video anterior, hay 3 puntos que han cambiado y yo voy a pasar a explicarle de una forma clara y sencilla para que todos puedan entenderlo. Ahora voy a pasar a explicar el primer punto y es las visas. Desde que empezó el corona hasta el día 10 de octubre, todas las personas tenían que tener visa para poder venir a Japón, ya sea de turista, de negocios, de trabajo. Y últimamente también salió la nueva norma de que todas las personas que querían hacer turismo tenían que sacar una visa por intermedio de una agencia de viajes. A partir del 11 de octubre, todas las personas que antes del corona no necesitaban visa, a partir del 11, otra vez van a tener ese beneficio y ya no van a necesitar visa para entrar a Japón como turista. Este es el primer punto. La lista de los países que no necesitan visa para venir a Japón a hacer turismo es de 68 países. Es una lista bien larga. Yo voy a leer los países latinoamericanos, que son Argentina, Chile, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Uruguay, y también en esta lista están España y los Estados Unidos también. La lista, como le digo, es muy larga, pero más o menos yo les he dado la lista de los que hablan habla en español. Yo esta lista se lo voy a dejar aquí para que ustedes los tengan lo puedan ver. Entonces, el primer punto que acaba de cambiar son las visas. Todos estos países ya no van a necesitar visas para poder venir a Japón. Pueden hacerlo como anteriormente del corona, sin necesidad de hacer ningún trámite ante algún consulado o alguna embajada de Japón en sus países. Aquí también hay otro punto que es beneficioso para todas las personas. Por el problema del COVID, y como expliqué, todas las personas necesitaban tener visa para venir a Japón.
Esto en algunos casos ocasionó algunos problemas para personas que viajaban y hacían solamente tránsito aquí en Japón y iban hasta otro país, ya sea desde los Estados Unidos, en Latinoamérica, Japón, iban a Singapur, a Tailandia, o en viceversa, al revés, desde países del surasiático venían a Japón y luego iban hacia los Estados Unidos o Canadá o México. Cuando ellos tenían su conexión aquí en Japón y la conexión era el día siguiente, no la podían hacer porque no podían entrar a Japón, necesitaban tener una visa. Pues ahora, como ya no necesitan visa, sí van a poder hacer su tránsito, su conexión internacional, así su vuelo de conexión sea al día siguiente. Entonces, esto es bueno para todas las personas que compraban boletos por internet, llegaban de noche y al día siguiente tenían que tomar otro vuelo. Así que por esta parte también es beneficioso esta nueva regulación. Ya lo estamos viendo ahorita aquí en el aeropuerto de Narita y hay muchas personas que están llegando en la tarde y conectan al día siguiente sin ningún problema, siempre y cuando estén dentro de esta lista de países que no necesitan visa para entrar a Japón. Que quede bien claro eso. No todos los países. Por ejemplo, le voy a poner como Filipinas, siempre necesitó visa para entrar a Japón de turista. Y esto no ha cambiado. Esto a partir del día 11, ellos siguen necesitando la visa. Y así como ellos, muchísimos países más. Toda esta información la pueden encontrar en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón. Ahí están detallados todos los países, está toda la lista y ustedes pueden verificar si su país necesita o no necesita visa para entrar de turista a Japón. Aquí hay otro punto que también ha cambiado. Hasta el día 10 de octubre, todas las personas que querían venir de turismo aquí a Japón necesariamente tenían que tener la visa, y esto lo tenían que tramitar por intermedio de una agencia de viajes. Esta agencia de viajes se encargaba de hacerle un paquete turístico y luego se encargaba de contactar con una agencia aquí en Japón, la cual remitía un documento al Ministerio de Relaciones Exteriores, este documento se llama ERFS. El famoso que muchas personas preguntaban, ¿qué es el ERFS? A partir del día 11 se anuló, ya no necesitan más ni el paquete turístico ni el ERFS. Así que también esto les va a ahorrar muchísimo dinero a las personas porque ya van a poder comprar sus boletos por internet directamente en cualquier página de internet que ustedes deseen. Ya no necesitan comprar paquetes turísticos. Esto está volviendo como anteriormente era, que las personas podían viajar comprando boletos de un punto hasta el otro punto y luego hacer sus conexiones y buscar los boletos más baratos. Ahora ya lo pueden hacer. Este es otro punto que acaba de cambiar. Ahora, aquí también hay otro punto que también ha cambiado y que también es beneficioso para todas las personas que viajan mucho y también para las aerolíneas y para todo el sistema de turismo, que es Japón cambió anteriormente la cantidad de entrada de personas que podían venir a Japón. Empezó con 20.000, luego con 50.000. Y a partir del 11 de octubre ya no va a haber límite, que quiere decir que todas las personas que puedan comprar un boleto para venir hacia Japón y tengan su documentación o si necesitan su visa, ya lo van a poder hacer. Hasta el 10 de octubre, todas las aerolíneas estaban limitados a una cierta cantidad de cupos de pasajeros. Esta limitación lo puso el gobierno de Japón, pero a partir del día 11 de octubre ya no se va a necesitar más esto, y esto va a hacer de que a más demanda de pasajes, los pasajes esperemos que bajen de precio,
porque últimamente han subido muchísimo. Así que ese es otro punto que acaba de cambiar. Acá hay otro punto que también cambió a partir del 11 de octubre y que es que todas las personas que vengan a Japón, sea con visa o que no tengan visa, porque son de los países que están exentos a tener visa, necesitan traer su certificado de vacunación con 3 dosis. O en su defecto, si por alguna razón médica ustedes no han podido ser vacunados, pueden traer un PCR, un certificado COVID-19 negativo en inglés, con 72 horas antes de la hora de su vuelo. No se equivoquen, no es 3 días. Acuérdense, es 72 horas antes de la hora de su vuelo. Esta información también ya está en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Japón. Ustedes pueden entrar muy fácilmente y ahí pueden encontrar muchísima más información. Yo voy a leer lo que necesita tener este certificado de vacunación para que ustedes no tengan ningún problema. La parte más relevante que ustedes necesitan saber. Entonces, como número 1, el certificado de vacunación tiene que ser dado por una institución médica, ya sea un hospital o una clínica. También puede ser por alguna entidad del gobierno, como aquí en Japón. Cuando tú necesitas un certificado de vacunación, tienes que ir a la municipalidad y la municipalidad te da un certificado de vacunación para usarlo en el extranjero y esto viene en inglés. O también puede ser de una entidad del gobierno de tu país. Lo que quiere decir es que este certificado tiene que ser un certificado oficial. El segundo punto que tiene que tener este certificado de vacunación es, primero, tu nombre completo como está en el pasaporte. Segundo, tu fecha de nacimiento. Luego tiene que tener el nombre de la vacuna. También tiene que estar el día, la fecha que te pusieron la vacuna y la cantidad de dosis que tú has recibido hasta el día de hoy o hasta antes de viajar. Ahí, en este caso yo voy a hacer un poquito, voy a tratar de dar algunos ejemplos. Hay personas que en algunos países, depende esto de los países, solamente se han dado 2 vacunaciones. No les han dado 3 porque ese país todavía no ha empezado a vacunar, no ha hecho la tercera dosis. Pues las personas que no tengan las 3 vacunas, como en este caso, o también como dije, en algunos casos que por prescripción médica no puedan tener las vacunas, van a poder venir a Japón, pero no se olviden, tienen que traer un PCR COVID negativo 19 en inglés. Lo pueden hacer. Siempre y cuando, si es por descripción médica, tienen que traer un certificado de algún doctor que diga que ustedes no se pueden vacunar por tales o tales enfermedades o algún motivo especial. Entonces no se olviden, esto es muy importante porque se lo van a pedir antes de viajar. Para que no haya ninguna confusión, me voy a explicar más claro. Si no estás vacunado por cualquier motivo, sea motivo médico o no te vacunaste o tu país no hicieron las vacunas, por cualquier motivo que no puedas obtener un certificado de vacunación, puedes traer un PCR COVID negativo 19 en inglés 72 horas antes de tu vuelo. Y con esto ya puedes venir a Japón siempre y cuando tengas toda la documentación necesaria. ¿Ok? Que quede claro. No se confundan, por favor. Pues de todas maneras, si ustedes quieren hacerme alguna pregunta, como siempre, aquí abajito en la cajita de comentarios, déjame tu pregunta que yo con mucho gusto te lo voy a responder.
Ahora voy a pasar a decir la lista de vacunas que están válidas a partir del 11 de octubre para que tú puedas venir aquí a Japón. Toda esta información yo se lo voy a dejar aquí para que ustedes lo lean después detenidamente y con más calma. Pero voy a decir los nombres que están válidas. Y es la Pfizer, la BioNTech, luego está la Moderna, la AstraZeneca, está la Covishield, la Janssen, la Covaxin, Novavax, Covovax, también está la Sinopharm, la Sinovac y la CanSino. Todas estas son las vacunas válidas a partir del 11 de octubre que Japón ha puesto en su página web del Ministerio de Relaciones Exteriores. Aquí dentro de esta lista que acabo de mencionar, hay algunas vacunas que antes del 11 no eran válidas. Por ejemplo, el Sinopharm. Esta Sinopharm no era válida hasta el 10 de octubre. Muchas personas que llegaron aquí al aeropuerto con esta vacuna han tenido problemas para poder entrar a Japón porque no era válida para el gobierno japonés. Sin embargo, a partir del 11 de octubre ya es válida. Entonces, aquí les voy a dejar la lista de vacunación de las vacunas que son válidas para que ustedes lo puedan tener y lo puedan ver con más calma. Si usted en su país tiene su certificado de vacunación de 3 dosis, puede ser mezclada, o sea, puede ser combinada. La primera puede ser Pfizer, la segunda puede ser Moderna, la tercera también Moderna, o al revés, o viceversa. Siempre y cuando estas vacunas estén dentro de la lista que da el gobierno japonés, las válidas, no va a tener ningún problema. Pero si usted tiene, por ejemplo, la primera vacuna con una vacuna que no es válida, la segunda y la tercera sí, en este caso no se va a poder contar como 3 dosis. Entonces va a tener que necesitar un PCR COVID-19 negativo en inglés con 72 horas antes de su vuelo. Entonces, bien claros en este punto. Tienen que ser las vacunas que están válidas para el gobierno japonés. Cualquier otra vacuna que no esté en esta lista no va a ser contada como válida y ustedes van a tener algún tipo de problema el día que quieran venir hacia Japón. Aparte de esto, quiero compartir con ustedes lo que está todavía sucediendo aquí en el aeropuerto y casos que todavía seguimos viendo. Como la mayoría que vive aquí en Japón sabe, los certificados de vacunación lo podemos sacar dentro de la página de internet. Hay una aplicación donde ustedes pueden bajar y tener su certificado de vacunación. Y la otra forma es ir a las oficinas o a la municipalidad donde usted vive y le dan un certificado en inglés, pero ahí le preguntan si es para vuelo nacional dentro de Japón o para vuelo internacional. Hay una pregunta donde ustedes tienen que marcar. Si ustedes marcan internacional, automáticamente les va a dar en inglés y les van a salir la cantidad de vacunas con toda la información necesaria para que ustedes puedan viajar. Sin embargo, todavía aquí en el aeropuerto seguimos viendo personas que vienen al aeropuerto y no traen el certificado de vacunación. Lo que traen es la cartilla de vacunación. Aquí en Japón, cuando tú te vas a vacunar, tienes que llevar una cartilla donde está inscrito tu nombre y ahí te van a poner la fecha, el nombre de la vacunación y te ponen un sticker que dice primera dosis y así la segunda y la tercera. Esta es una cartilla de vacunación. Con esto usted tiene que ir a la municipalidad y con su pasaporte y pedir un certificado de vacunación. Entonces,
todavía hay personas que no traen el certificado, solo traen la cartilla. Y esta cartilla aquí en Japón está escrito todo en japonés. Hasta el nombre está escrito en japonés. Esto no les sirve en la mayoría de los países como válido, porque no lo pueden leer. Entonces yo les recomiendo de que vayan a la municipalidad y saquen su certificado de vacunación antes de que ustedes tengan algún viaje internacional. Esto es para los que viven aquí en Japón. He visto también certificados de vacunación de otros países. Bueno, los países de habla inglesa vienen en inglés, pero he visto muchos certificados, por ejemplo, de Costa Rica, he visto de México, que vienen en español. Cuando viajan desde Centroamérica para Japón, ellos los aceptan y los dejan venir. Sin embargo, aquí no todas las personas que trabajan en las oficinas de cuarentena pueden leer español. Lo bueno es que sí la marca o el nombre de la vacunación, bueno, es Pfizer o Moderna, eso sí se puede entender, y también los nombres y algunos datos que eso sí se puede entender. Pero yo les recomiendo de que siempre, cuando vayan a tener un vuelo internacional, pidan que les den cualquier documento en inglés para que no tengan ningún tipo de problema, ninguna demora y puedan pasar por inmigración y por aduanas muchísimo más rápido. De otra manera se van a demorar porque los oficiales de inmigración y de cuarentena van a tener que tratar de leer o entender bien qué documentos están trayendo. Esta es mi recomendación para todos ustedes. Bueno amigos, como siempre aquí trayéndole las últimas informaciones oficiales del gobierno japonés. Y ya saben, siempre agradeciendo a todas las personas que se siguen suscribiendo. Ya somos más de 800 personas que estamos conectados. Muchísimas gracias a todos. Un fuerte abrazo a toda la gente de Perú, de México, de Los Ángeles, de Miami, de aquí de Japón, de Gunma, Saitama, Nagoya, Chiba, de aquí, de mi barrio, de Narita, de Kanagawa, a los amigos que vivieron aquí en Japón y que ahora ya están residiendo en Perú. Un fuerte abrazo, hermano, para todos ustedes. Vean los videos, compartan con su familia, con sus amigos, con todas las personas, porque yo creo que esto sí les va a necesitar cuando ustedes ya tengan planeado viajar a Japón. Si tú todavía no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Es fácil, gratuito. Solo tienes que hacer clic aquí abajito donde está escrito con letras rojas suscribirse. Luego hacer clic en la campanita de notificaciones y escoger la opción todas. De esta forma no te vas a perder ningún video que yo esté subiendo aquí a tu canal GoToViajes, tu canal de viajes. Si deseas apoyarme, dame like aquí abajito, haz clic en like. De esta forma YouTube hace que se abra mucho más y mucha gente lo pueda ver en muchos países, en muchos lugares diferentes. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Chao!